Bueno, buenos días, muchas gracias a los panelistas que hoy nos acompañan. Un pequeño cambio, han visto que en el programa original lo tenemos a José Luis Inglese, que es nada menos que el presidente de AISA, así que muy agradecido por tu presencia hoy también aquí. Ya fueron presentados, los nombres están, vamos a ir hablando con cada uno de ellos, pero empecemos entonces con la experiencia que AISA nos viene a contar. No, tiene que haber otra. Ahí tenés una pantalla. ¿Qué está pasando? ¿Qué no pasa? Pero había una filmina anterior. A ver, una anterior. El rojo que está. El rojo que está. Sí. No, ahí está, es esa. ¿Es esa? Es esa. Muy bien. Como siempre, agradezco a Fundación Metropolitana la invitación. No solo es un placer venir a exponer lo que estamos haciendo acá, sino además encontrarse y participar en un panel de viejos amigos en todo sentido. Y muy rápido voy a tratar de contar qué estamos haciendo en el aspecto metropolitano en AISA. Pero antes de entrar en eso voy a repetir unas palabras que dije muy rápido el día de la ingeniería en el Centro Argentino de Ingenieros. Hice una comparación entre Atenas y Roma. Atenas, en el apogeo de su poder, tenía 60.000 personas dentro de las murallas y alrededor de 120.000 como área metropolitana. Roma, en el momento del apogeo de su poder, tenía 1,5 millones de habitantes. Y pudo llegar a tener 1,5 millones de habitantes, que para esa época, hoy día sería una ciudad más grande que Rosario, porque pudo construir infraestructura, pudo llevarle agua a esos ciudadanos que vivían cerca, pudo extraer las aguas servidas de esos ciudadanos, pudo llevarles comida y almacenarla, pudo sacar los residuos de esos ciudadanos y además pudo llevarle combustible y sacar los residuos de esos combustibles. Por lo tanto, el incremento, el crecimiento ordenado de la infraestructura construye ciudadanía. Civitas sirve de raíz tanto a la ciudad como a la civilización. En AISA sentimos que expandiendo la infraestructura de servicios de agua segura y desagües ambientalmente aceptables en toda el área metropolitana, estamos consolidando el concepto metropolitano. Esta primera proyección está marcando en distintos colores los partidos que actualmente AISA sirve, que son los que están sombreados en azul. Son la Capital Federal y 16 partidos. Eso abarca un área de 1.850 kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 83% tienen agua por red segura y aproximadamente 68% tienen servicios de desagües cloacales. Rodeando esa área aparece otra segundo y tercer cordón, como se ha denominado. Lo vemos en la parte, no sé si esto tiene, perdón. ¿Para qué lado hay que apuntar? No, si hay Puntero. Puntero. Ok. No, esto ha pasado. Ahí está. Perdón. Bueno, no, se fue la noche, se hizo la noche. Perdón, volvemos atrás. ¿Quién lo está manejando? Perdóname, volvemos a la... Ahí está. Y este es el puntero. Ese es el puntero, ok.
Empezando desde la zona norte, tenemos este municipio que es Escobar, después está el municipio de Pilar, José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel, Merlo y Moreno, y de este lado sur, Florencio Varela y Presidente Perón. Mañana mismo, a las 6:30 de la tarde, me lo acaban de confirmar en el momento que venía en el auto, están todos los papeles terminados y perfeccionados, y comenzamos el proceso de incorporación de 8 partidos más al área servida por AISA. En oportunidad en mayo, julio, hubo un convenio entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. El gobierno provincial retiró la concepción de esos partidos de agua y saneamiento a APSA, se los transfirió al gobierno nacional y el gobierno nacional nos ha dado un mandato de dar el servicio en esos 8 partidos. Con esta incorporación, el área servida por AISA se va a ir a 3.500 kilómetros cuadrados, van a ser 15 millones de habitantes. Por supuesto, la incorporación de estos partidos baja el porcentaje servido por agua por red y con desagües cloacales por red y con plantas de tratamiento. De todas maneras, tenemos un mandato que se está cumpliendo de llegar a dar servicio al 75%, al 100% de la población con agua potable en el área que tiene actualmente AISA, esos partidos en color azul, para el año 2019, y 75% de cloacas. Y finalmente tenemos un mandato para el año 2023 de 100% de agua y 100% de cloacas. Esto que podría pensarse como siempre como un plan que se expresa, en el caso nuestro podemos decir que ya es algo en ejecución. Al día de hoy, desde el 1 de abril de este año, se llevan realizadas 110 licitaciones, de las cuales están adjudicadas en proceso de firma de contratos, firmados los contratos en proceso de inicio de las obras o iniciadas las obras, 77. Y las restantes están en estudio, en aprobación por el directorio, en firma del contrato por mi persona o en la orden de inicio. De manera que no es una teoría, sino es la realidad. Todo eso significa para el año que ha pasado una adjudicación de obra de $1.000 millones y tenemos un plan por delante para los próximos 8 años de $12.500 millones, que significa prácticamente $1.500 millones por año. Esto es posible, primero porque el Estado Nacional está cumpliendo con la promesa de aportar a las obras de infraestructura. Segundo, porque AISA propuso y el Poder Ejecutivo aceptó y promulgó un cambio tarifario en el momento que nos hicimos cargo en enero del año 2016 de los egresos de AISA. De cada 100 pesos que AISA gastaba, 13 entraban por recursos tarifarios y el 87% restante eran aportes del Poder Ejecutivo Nacional o créditos multilaterales. Con el cambio propuesto, que además fue realizado con mucha profundidad y prolijidad, ustedes habrán visto que no hemos sufrido algunos ataques que han tenido otros de los cambios tarifarios. Podemos aproximadamente en el día de hoy estar cubriendo los gastos operativos, personal, energía, productos químicos, gastos generales, alguna parte del mantenimiento y la expansión, la inversión en infraestructura es cubierta por los aportes de crédito multilaterales y por el aporte del Poder Ejecutivo Nacional. Hoy día, en números así muy tentativos, el 75% es suministrado por el Poder Ejecutivo Nacional y el 25% restante
por organismos tales como el BID, que en esta semana estamos firmando un tercer tramo de un crédito de 400 millones de dólares. Este tercer tramo ya ha venido una misión exploratoria para el año que viene, iniciar otro crédito de 750 millones de dólares. El Banco Mundial, que está apoyando a las obras del Matanza-Riachuelo con 1.200 millones de dólares. La CAF, la Corporación Andina de Fomento, que también tenemos en proceso de licitación y adjudicación obras por alrededor de 450 millones de dólares con ellos. Y hay otros organismos como el Banco Europeo de Inversiones y otros organismos multilaterales que están interesados y están estudiando nuestros programas. Muy bien. Finalmente, con la incorporación de estos 9 partidos, que consideramos que va a estar terminado para aproximadamente el mes de abril, habremos incorporado 4 millones de personas más. Tendremos una misión de darle agua y cloaca en una forma muy intensiva. Va a terminar siendo una empresa con 3 plantas muy grandes de tratamiento de agua, de potabilización de agua, y con 21 plantas de tratamiento de desagüe, porque además es un mandato que no se extienda 1 metro de red de cloacas si no está asegurado el adecuado tratamiento de esos líquidos. Muy bien, muchas gracias. Una buena noticia. Una buena noticia, la semana pasada me tocó participar en una reunión de la Cátedra UNESCO de manifestación a la cuestión social y se dio un dato que me impactó mucho, que era qué es lo que se necesita en una casa. Entonces, por supuesto, hay gente que dice agua, hay gente que dice el lavarropas o la heladera, hay gente, qué sé yo, las botineras dicen una botella de champán en la heladera. No sé, hay montones de cuestiones de este tipo. En José León Suárez no puede faltar la bandina. No puede faltar la bandina porque es lo que se necesita para purificar el agua. Esto no puede faltar en una casa de José León Suárez. Dicho, digamos, está comprobado, la información está. Entonces, muy buena noticia que se haya incorporado José León Suárez en este plano. Y si bien hay que, digamos, el programa es hasta el 2023, esperemos que esta situación de la población de José León Suárez realmente se supere, ¿no? Es realmente una noticia muy buena y, bueno, como siempre, esperamos los cumplimientos, como siempre hay que mirarlos y vigilarlos para que finalmente se cumplan. Puedo agregar una última cosa, también para dar un concepto global. No es solo por el agua y la cloaca, pero es por lo que significa no contar con agua y agua segura y cloaca también segura. El promedio de diferencia de expectativa de vida entre las áreas que tienen agua segura y cloacas adecuadas y las que no la tienen son 10 años. Así que esto marca que si queremos mejorar la calidad de gente, lo primero que tenemos que dar es agua, cloacas seguras. Muy bien. Me están avisando por la cucaracha que vamos a ver un video que me están pidiendo ver.
Bueno, muchas gracias y por la velocidad alguno se le perdió. Sepan que en la galería acá tienen el detalle de cada una de estas filminas que fuimos viendo. Las pueden ver también acá en la galería donde tomamos el café también. Le damos la bienvenida a Gustavo Cori ahora entonces, presidente del SEAMSE. No es la primera vez, es una continuidad en realidad, es el gobierno de la ciudad. Luego nos fuimos a la Nación, vamos a la Nación, ahí estamos. ¿Y en qué estamos ahora en el SEAMSE desde la Nación? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la Fundación Metropolitana por la invitación y a todos ustedes porque nos permiten de alguna manera compartir lo que desde SEAMSE venimos haciendo, especialmente haciendo foco hoy en esta propuesta desde el caso Ensenada. La verdad que SEAMSE es una empresa ambiental, quizás la más grande de Latinoamérica, cuyos accionistas son el Estado de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la verdad que tiene la tarea de administrar el 40% de los residuos del país. Para que ustedes se den una idea, la región metropolitana, que son los residuos que administra el SEAMSE, que transfiere, que trata y que dispone, son aproximadamente 17.000 toneladas de residuos diarios. Ustedes se preguntarán, ¿qué son 17.000 toneladas de residuos diarios? Porque es muy difícil hacerse una idea del volumen de lo que significa. Imagínense los camiones compactadores de residuos, esos que pasan todos los días recolectando los residuos. 2.500 camiones de esos todos los días, que si los pusiéramos sobre la General Paz, que usamos la General Paz de ejemplo porque es una síntesis de la región metropolitana, ocuparían la General Paz de punta a punta. Es decir, eso es lo que genera de residuos la región metropolitana. Al 2030, por el crecimiento de la población, por el crecimiento de la economía, esos 2.500 camiones van a ser 3.900 camiones. Es decir, los 23 kilómetros de la General Paz no nos alcanzarían para albergar los residuos que se generan y estaríamos hablando de aproximadamente unos 34 kilómetros de camiones todos los días. Los residuos son una problemática transversal a todos los municipios de nuestro país y del mundo y por eso necesitan un abordaje integral. En las sociedades modernas, este abordaje lo han encontrado a partir de un cambio de paradigma y ese es el que desde SEAMSE venimos impulsando. Es decir, el residuo deja de ser un problema y tiene que transformarse en una oportunidad porque el residuo tiene valor. Si nosotros no logramos avanzar en la región metropolitana con la devolución del equilibrio, de la disposición y el tratamiento y con el avance en el tratamiento, el modelo no es sustentable. Por eso lo que estamos proponiendo es un cambio de paradigma que nos deposita en el trabajo que vienen haciendo las sociedades modernas. Simplemente voy a hacer foco en una problemática que tuvo el complejo ambiental de Ensenada, donde a partir de una divergencia se puede construir con diálogo el consenso para que a partir de la innovación se pueda encontrar una solución para los vecinos. Porque en definitiva de eso se trata. Es decir, nosotros tenemos que tratar de aportar una solución a los vecinos trabajando con el diálogo y mirando a los modelos que funcionan, que básicamente incluyen la innovación tecnológica, que tiene que ir de la mano con la sustentabilidad ambiental. ¿Por qué insisto con lo de Ensenada? Porque es un caso para nosotros paradigmático. Había un conflicto, a partir del diálogo se logró construir una solución, donde SEAMSE propuso la construcción de una planta de tratamiento mecánico biológico y el tratamiento de eso, que va a ser con un índice de eficiencia de recupero del orden del 65%, nos va a permitir a nosotros tratar los residuos de toda la región capital, es decir, de La Plata y toda la región capital, que es Berisso, Bransen, Magdalena, Ensenada y naturalmente La Plata. Genera hoy por día esa región unos 1.000 toneladas diarias de residuos. Es decir, es casi 1 millón de personas generando residuos todos los días. ¿Cuál es la solución a la que se arribó, que fue firmada por todos los actores? ¿Quiénes eran los actores? El municipio de Ensenada, las ONGs, los ambientalistas, el SEAMSE, la OPDS, la provincia, la Fiscalía de Estado. Y ese acuerdo fue homologado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y hoy ese acuerdo tramita y evoluciona en el marco de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Es un acuerdo exitoso porque logramos poner en funcionamiento el sistema a partir de una licitación pública nacional y con el formato de participación público-privada, hoy SEAMSE está construyendo una planta de tratamiento
con una inversión de 300 millones de pesos, insisto, proveniente del sector privado, que genera aproximadamente 250 puestos de trabajo y que va a resolver la problemática de los vecinos de la región capital. Insisto, casi 1 millón de personas a partir de este modelo de solución. ¿Por qué para nosotros esto es importante? Porque nos habla de una sociedad madura, una sociedad que dialoga, una sociedad que encuentra soluciones y que las instrumenta y que tiene la madurez para seguir dialogando cuando algo no puede cumplirse en tiempo y forma y para seguir llevándolo adelante. Por eso para nosotros ¿qué significa esto? Básicamente una solución para 1 millón de vecinos a partir del diálogo y de la innovación tecnológica. ¿Por qué para nosotros esto es importante? Porque sin ninguna duda estamos convencidos que es la matriz que puede replicarse en toda la región metropolitana. Y sin ninguna duda el gran desafío a la cual nos aventuramos de cara al éxito que vamos sosteniendo con esta propuesta es a resolver la problemática de la región de la cuenca del Riachuelo, de Acumar. ¿Cuál es el nuevo modelo? Básicamente el cambio de paradigma que le mencionaba, es decir, el residuo tiene valor y hay que recuperarlo. No se sostiene más el modelo donde el residuo va directo a un enterramiento, por más que sea con el formato de relleno sanitario. ¿Cómo se construye eso? Siempre pensando en los vecinos, con diálogo, con innovación tecnológica, para lograr modificar la matriz de la generación, del tratamiento y la disposición y hacer un aporte concreto a la economía circular. La economía circular no puede ser solamente un eje discursivo de una agenda política. Tiene que tener medidas concretas, como tampoco puede ser en las empresas que la responsabilidad social empresaria en términos ambientales sea un área de marketing. El residuo es un problema y como tal hay que enfrentarlo. El abordaje tiene que ser integral. De esa manera lo que nosotros queríamos básicamente compartir con ustedes es el modelo que estamos llevando adelante en Ensenada, que creemos que es replicable y que lo que nos va a permitir es obtener valor de los residuos y minimizar lo que es enviado a disposición final. Muchas gracias. Una preguntita que queda aquí en el aire es si, y siguiendo lo que Margarita Charrier hoy comentó, si vamos a tener, en definitiva, basura de primera y basura de segunda. Es decir, basura de segunda es la que va al enterramiento y con la basura de primera, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿cuál es el segundo paso de este reciclamiento? En realidad yo haría un ajuste a eso. No existe basura de primera o basura de segunda. No, es una existe un cuestión residuo que tiene valor y al residuo estamos tratando de tomarle el valor. La verdad que estas plantas de tratamiento mecánico biológico, como la que hoy ya opera el CIAMSE, hoy el CIAMSE opera la primera y única planta de Latinoamérica de tratamiento mecánico biológico, cuando en Europa hay 300 funcionando, en Estados Unidos, en Canadá, en España, digamos, hay cientos de casos. ¿Qué es lo que logra hacer esta planta? Primero, obtener valor del material reciclable, que es altísimamente demandado en el mercado. Es decir, el plástico, el PET, el vidrio, son materiales con mucha demanda. De hecho, las cámaras que agrupan a ese sector permanentemente están presionando para que el Estado de alguna manera articule junto con el sector privado soluciones para alimentar esa demanda. Segundo, se logra obtener del material orgánico, que es aproximadamente el 50% de los residuos, se lo bioestabiliza y en el caso del CIAMSE lo usamos como un material de cobertura primaria para el relleno. El resto, el rechazo, que es del orden del 35%, es lo que se dispone. Pero insisto, para nosotros no hay basura de primera y basura de segunda. Hay un residuo que tiene valor y que estamos avanzando en una política para obtener valor de ese residuo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Javier Corcuera. Javier, hace un tiempo, la verdad que en un momento le tocó reemplazar a una querida amiga de esta casa que fue Graciela Girola, a quien recordamos siempre con mucho cariño. Sí. Y luego de ahí, ahora en este momento en Pilar, con otro amigo, digamos, de la casa, que es Nico Ducoté. Así que, pero con una experiencia muy interesante, que es la que tiene esto de involucrar a los barrios cerrados en la problemática ambiental de sus áreas aledañas. Así que cuéntanos cómo es eso. Es el borde del conurbano, es el municipio, creo que está el segundo en el ranking del que tiene la peor brecha social, la mayor distancia entre riqueza y pobreza. El 25% de la superficie del municipio de Pilar está ocupado por countries.
y durante los últimos 20 o 30 años ha habido un gran abandono, ustedes lo pueden verificar personalmente caminando por los ejidos urbanos abiertos del municipio, donde no hay veredas, no hay calles. El 80% de la población de Pilar todavía no accede al agua de red, al agua segura. Cuando asumió el presidente Macri, de las primeras cosas que hizo, bueno, en realidad en febrero, unos meses después, un par de meses después, fue visitar Pilar. Y allí, ese día, en esa foto, anunciamos que íbamos a lanzar un programa de diálogo con los countries para tratar de resolver un viejo problema muy criticado por los vecinos de los barrios más vulnerables, y era que con el aumento del nivel de solados que hacen los countries, desplazan agua durante periodos de inundaciones e inundan más a los barrios más carenciados. La frase que se escucha cuando visitas esos barrios es: ellos juegan al golf mientras a nosotros nos aumenta la inundación. Esas son básicamente las ubicaciones en color verde de todos los countries. Son aproximadamente 205 barrios cerrados que tenemos en Pilar. Y lo que hicimos fue empezar a identificar cuáles eran las zonas con más evacuaciones durante inundaciones, es decir, cuáles eran los barrios abiertos, vulnerables, en mayor estado de impacto en relación a la presencia de los countries. No partimos de la hipótesis de que los countries son los que generan todo el problema. La mayor parte del problema en términos cuantitativos es, por supuesto, las crecidas del río Luján. Pero sí nos empezamos a preguntar si en el marco de las crecidas de los arroyos tributarios, de problemas más puntuales, de microcuenca, los countries podrían ayudar a hacer la diferencia. Hay un plan maestro de la cuenca de Luján al cual tenemos que atenernos y van a empezar las obras en marzo, si Dios quiere, el año que viene. Cada municipio debería o debe tener su plan hidráulico municipal, el nuestro también. Y esto pasó hace una semana, el día estaba lindo. Sin embargo, una crecida de Luján llevó a que nuestra gente de defensa civil tuviera que volver a actuar. Los diálogos hídricos son una herramienta de política de negociación en microcuencas y tienen un único objetivo. Yo soy biólogo, soy científico de formación, dirigí 10 años la Fundación Vida Silvestre, pero me olvidé de todo eso y en este caso el único objetivo que tiene no es conservar biodiversidad, no es conservar humedales, es reducir, mitigar el nivel de inundación en barrios vecinos vulnerables, vecinos a los countries. Ese es el único objetivo de los diálogos hídricos. Es, por lo tanto, un mecanismo que trata de romper un paradigma, un mito, y es: ellos juegan al golf mientras nosotros nos inundamos. ¿Qué es lo que hicimos? De los 208 barrios cerrados, identificamos los que tocan el agua, los que están cerca del agua, los que pueden impactarla. Son la mitad, cerca de 100 countries. Sobre esos, convocamos a los que sabemos que por diversas razones, después podemos hablar de cuáles son, pueden ser más interesantes para iniciar los diálogos. Les hacemos firmar un acuerdo de inicio de diálogo donde ellos marcan su vocación por ayudar a resolver el problema. Ya tenemos 5 acuerdos firmados y con uno lo que hicimos fue todo el proceso completo, evaluar hidráulicamente el funcionamiento del country, en qué zona se elevó, cómo resolver esto por medio, por ejemplo, de lagunas conectadas, generar áreas de retención temporal de excesos hídricos. Y lo que podemos contar hoy con el equipo de trabajo que tenemos allá es que el country Pilará es el primero que ya ha hecho con nosotros todo ese estudio y después de numerosas reuniones ya sabe qué es lo que va a tocar hacer al municipio en la zona cercana al country, por ejemplo, aumentar la luz de un puente que tapona, y al country mismo, por ejemplo, hacer 2 pequeñas represas para autoinundarse en momentos de inundaciones extraordinarias en la zona. Y de ese modo impactar menos a los barrios vecinos vulnerables. Básicamente, para ir muy rápido, también le dijimos al country que era muy importante que los privados empiecen a formar parte del sistema de alerta temprana para reducir el problema de la falta de un sistema de gestión de riesgo robusto, y también ellos entonces van a instalar sistemas de medición. Lo que esperaban los vecinos de los barrios inundados es que les dijéramos esto, que es lo que va a ocurrir en la próxima inundación importante, y es que el golf de ese country se vea así
para retener agua e inundar menos, aunque sea unos pocos centímetros, al vecino que está aguas abajo. Eso es lo que hemos firmado. Esta es la vista aérea de esa área de retención temporaria que, por supuesto, no inunda las casas de los country, sino solamente los espacios públicos. Esa es la imagen, y con la creación de un comité de seguimiento en el cual también están los vecinos, que estábamos tratando de conseguir, porque para nosotros, sobre todo, de lo que se trata, más allá del impacto hidráulico, es reducir la brecha. Bueno, muchas gracias. Entonces ustedes no tratan de aliviar la cuenca en general, sino simplemente aliviar a los barrios aledaños al country. Claro, pero al hacerlo también se alivia la cuenca en general. Lo que pasa es que la proporción en la que se lo hace es muy pequeña en relación a lo que es el impacto de las crecidas de Luján si no se hiciera las obras del plan maestro de la cuenca, ¿no? Y para estos estudios que hicieron, que espero que no hayan tomado la misma fuente informativa que dijo que hoy iba a llover todo el día, tomando, digamos, ¿qué información tomaron, digamos, tomaron del Instituto Nacional del Agua, del Instituto Provincial del Agua? ¿Qué tipo de información utilizaron o fue fuente de información propia? A nivel de microcuenca no hay datos, en ningún lugar. Ajá. En nuestros municipios, si hay algo que realmente es el comienzo del signo de la pobreza, es la falta de información fidedigna. Entonces tenemos que empezar a medir. Lo que hicimos fue, además, teniendo en cuenta que muchos countries habían sido en los últimos 20 años habilitados, pero con una rigurosidad científica hidráulica discutible, lo que hicimos fue traer expertos del planeta Marte. Conseguimos uno de los 3 mejores grupos de expertos hidráulicos del país que han estado trabajando en las inundaciones de La Plata con 100 muertos, en las inundaciones de Tartagal, y les dijimos, ataquen este problema, ayúdennos. Ellos lo que hacen es, cuando hablan con el country, que lo ponemos como contraparte, les piden 3 cosas. Dame tu perfil geomorfológico, cómo elevaste y en qué zonas los terrenos. Mostrame tus caudales de entrada y salida y mostrame los hidrogramas. Generalmente no los tienen y los construimos juntos a esos modelos y podemos entonces a partir de ahí decidir cuáles son las obras internas del country que se deben realizar. Las obras que se acordaron con Pilará y las que se van a acordar con todos los countries, que no siempre van a ser el mismo tipo de obras, siempre van a estar además costeadas por el country, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora sí, uniendo esto de lo público y lo privado y las organizaciones y demás, me gustaría presentarles a Tino Luteral. Bueno, Juan Martín es su nombre, pero creo que nadie lo conoce como Juan Martín. Tino Luteral, que es realmente un caso bastante atípico, debo decirlo, esto no corre por la fundación, sino personal, de un desarrollador inmobiliario comprometido con la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, y con la cuestión ambiental, con la cuestión de la vinculación entre lo público y lo privado desde un primer momento. ¿Cuál es la experiencia que tienes para contarnos? Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Fundación Metropolitana. Gracias, Carlos. Ya dijiste todo de mí, así que podemos pasar a otra pregunta. Bueno, nada, nosotros básicamente, sí, siendo privados, actores en el mercado de suelo, llegamos a las mismas conclusiones que compartió hoy Luciano con respecto a esa crisis que tenemos y esas tensiones, sobre todo por lo que ya todos sabemos de cómo se están densificando las ciudades a partir de la migración del campo a la ciudad. Así que nosotros quisimos hacer un experimento y creamos una especie de laboratorio urbano y hicimos un proceso a la inversa, que es, en vez de estudiar un sitio donde viéramos una oportunidad de comprar suelo para hacer un negocio o un desarrollo, decidimos acercarnos a un municipio en donde de alguna manera ya teníamos una vinculación como para saber en qué sintonía estaban las políticas públicas con respecto a esta visión de romper con el paradigma de cómo se genera suelo urbano de determinada calidad. Y empezamos un diálogo, diálogos urbanos. Así que a los hídricos de Javier le sumamos los urbanos. Y empezamos a hacer las preguntas que uno nunca se hace con respecto a el tema de la plusvalía, la especulación, la inversión pública justamente para alentar la inversión,
cómo participa el vecino frente al cambio, digamos, de ese barrio en el cual es un habitante preexistente. Así que lo que hicimos fue un trabajo primero de construcción de confianza, obviamente contra la contraparte, que es el municipio. Y después empezamos a probar que frente a compartir determinados valores, teníamos que comprobar si éramos capaces, de frente a la visión que estaba teniendo el municipio, esto es en Tigre. Hablaba Javier de las características de Pilar. Tigre, el 60% del territorio está en urbanizaciones cerradas y vive solo el 10% de la población. Así que se imaginan que es una receta para una explosión potencial inmensa. Y entonces nosotros empezamos a compartir con el municipio esta mirada de generar suelo en la ciudad abierta, suelo urbano que se regenere y se rehabilite en zonas degradadas que hasta el momento, por decisiones varias, no se le había prestado atención. Y nosotros antes de invertir comenzamos a construir este camino en conjunto, de tener una visión, y lo hicimos también con la vecindad. Para nosotros era un dato, y un dato que cada vez es más importante, de qué manera nosotros podemos empezar a tener una licencia social para operar. Y si no involucramos al vecino antes que las cosas sucedan, el camino suele ser muy tortuoso, medido en tiempo, que puede tener un costo del dinero, y también en recursos de amparo, infinidad de cosas que ya la estamos viendo cada vez más. Así que nosotros teníamos la voluntad de juntar lo que normalmente no se junta, o se junta a partir de una crisis, y tratar de planificar o hacer ciudad dentro de la ciudad de una manera participativa. Así que codiseñamos un proceso con el municipio y con el vecindario en una parte del casco urbano de Tigre, en la parte sur, muy abandonada, muy deprimida, una zona muy próspera en algún momento, con grandes espacios urbanos abandonados porque no continuaron realizándose las actividades industriales. Y empezamos a juntar materia gris, ¿no? Por eso un poco lo que nos gusta a nosotros decir que si estamos en esta sociedad del conocimiento y estamos apuntando a todas las cuestiones, lo más importante es generar los mecanismos en donde uno se sienta parte de estos procesos. Así que el derecho a la ciudad, el acceso a la ciudad, para nosotros era un tema fundamental. Raro viniendo de un privado, y también lo teníamos que validar frente a los inversores tradicionales que acompañan la inversión que nosotros hacemos, para ver si estaban dispuestos a entrar en un proceso primero de co-creación para después confirmar si es que había una oportunidad de hacer una inversión inmobiliaria. 2014 el municipio sanciona una ordenanza y se crea el primer distrito de gestión especial en el sur del casco urbano de Tigre. Y como voy a pasar esto, no, acá. Y se empezó a trabajar para definir, digamos, el contenido de esa ordenanza, pero de una manera participativa. Y nos dimos cuenta todos que la gran oportunidad de estos espacios de encuentro, de diálogo, estaban puestos en si volvíamos a recuperar el espacio público. Entonces, un poco el objetivo del Distrito Tigre Sur es reconquistar el espacio público pensando que es motor de prosperidad, es el espacio democrático por naturaleza, donde nos encontramos todos desde un lugar común de la ciudadanía, y que de ese lugar podíamos planificar cómo se incorporaba suelo urbano al mercado, pero con determinadas características que fueran positivas para el desarrollo de toda la comunidad y no solamente de los intereses privados. Esta foto que ustedes ven acá fue una experiencia muy linda porque el municipio, entre otras cosas, contrató un estudio dinamarqués para hacer un taller participativo, y esto es en una de las urbanizaciones informales que está en el centro de Tigre, en donde ven representados quizás a todos los actores que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que estén en la mesa a la hora de tomar la decisión o de definir qué tipo de ciudad queremos y cómo queremos vivir. Nosotros entendimos rápidamente que la aspiración de calidad de vida tiene que ver con lograr una calidad de lugar. Para eso hay que planificar, el mediano y largo plazo tiene que volver a ser un dato en estas decisiones, y sobre todo sumar al privado, que en general tiene tiempos mucho más cortos, en un proceso que a la larga es mucho más virtuoso porque se hacen negocios teniendo un bienestar conjunto. Y me parece que vos querés que corte, pero lo voy a cortar con esto, Carlos.
Hace pocas semanas se llevó a cabo Hábitat 3 en Ecuador, en Quito. Participé por primera vez, la última vez se hizo hace 20 años y ahí se firmó una nueva agenda urbana que va a ser para los próximos 20 años. La verdad que la experiencia fue genial, pero les quiero contar dos conclusiones a las que llegué. La primera es que me dio un vértigo tremendo cuando se anunció que se había firmado esta agenda, que de alguna manera iba a gobernarnos por los próximos 20 años, lo cual no es poca cosa. Sobre todo pensando que se llega a Hábitat Quito reconociendo grandes fracasos de los últimos 20 años, sobre todo con respecto a la vivienda, al suelo y a todo lo demás. Y el otro tema que me llevé como aprendizaje es que nada va a cambiar si el actor privado no está en la mesa. Es el principal tenedor de suelo y en la agenda urbana la presencia del privado fue muy pequeña. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros decimos es que ojalá que el modelo de Tigre Sur, desde un inicio al revés de lo que se da, de que el privado provoque al público y a la comunidad a la conversación, sea el modelo que venga hacia adelante para que rápidamente entre el suelo en el mercado de otra manera, y un poco tomando lo que decía Luciano, con políticas públicas donde tengamos más Estado, no menos Estado, con previsibilidad el capital va acompañado. Es la experiencia nuestra como inversores, lo estamos demostrando, es un laboratorio, ojalá inspire a otros. Muy bien, muchas gracias. Tengo algunos comentarios y alguna pregunta para Tino, pero lo vamos a dejar ahora y vamos a pasar a Juan Manuel González Morales, porque ha llegado el ministro Guillermo Dietrich. Entonces vamos a pedirle a González Morales, que tiene una función más que interesante en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es el director del programa de estrategias metropolitanas. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a tratar de ser breve. Primero, agradecer a la Fundación Metropolitana por la invitación y a ustedes por estar aquí. El programa de estrategia metropolitana depende o está creado en el área de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Políticas Metropolitanas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se crea con el propósito de impulsar políticas públicas para el área metropolitana. ¿Cómo impulsamos estas políticas públicas? Dentro del programa a través de 3 ejes centrales que consideramos que son que deben tener una mirada y una articulación transversal para poder ejecutar estas políticas públicas. Y los ejes son un eje de proyectos, un eje de articulación interjurisdiccional y un eje de estrategias de sensibilización y comunicación social. Brevemente voy a describir cada uno de estos ejes. El primer eje, que es el eje de proyecto, el objetivo es convocar al sector académico y al tercer sector para la realización de convenios de asistencia técnica para abordar aquellas problemáticas comunes al área metropolitana y de alguna manera poder dar una respuesta a estas problemáticas. Son temas relacionados con salud, educación, economía, inseguridad, temas de desocupación, es decir, todos los temas que hoy son relevantes para el área metropolitana y que creemos necesario esta mirada técnica y específica, ya sea dentro del sector académico o desde el tercer sector. El otro eje es el eje de articulación interjurisdiccional. La metodología que implementamos en esta primera etapa es la conformación de mesas interjurisdiccionales. Esto es, lo que nosotros hacemos es acercar a los actores de la ciudad, de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios, en esta primera etapa de los municipios, los 7 municipios lindantes, a una mesa en común donde trabajamos sobre las problemáticas que hay dentro de el municipio y la comuna que está lindante a ese municipio. Es muy interesante porque en muchos de estos encuentros, que fueron 7, vimos que fue por primera vez que se empezaba a articular estos actores de toma de decisiones o actores técnicos de las comunas y de los municipios. Entonces, lo interesante es que se pone en la mesa cuáles son las problemáticas que hay
y no nos quedamos solo con el tema de cuál es el problema, sino lo que buscamos es articular por medio de otros ministerios las soluciones pertinentes a ese problema determinado o también crear proyectos que están relacionados con el eje de proyectos de nuestro programa. Siempre para impulsar alguna política pública o dar una respuesta frente a estas problemáticas. Surgieron temas en común como la puesta en valor de la Avenida General Paz, temas que tienen que ver con inseguridad, movilidad, corredores a cielo abierto. Son variados, pero lo interesante es que podemos sacar una conclusión de todas las mesas en problemáticas comunes para el área metropolitana. De esa manera nosotros empezamos a articular, como dije recién, con otros ministerios o con la elaboración de proyectos de investigación para dar una respuesta a esto. Y por último, el eje de estrategias de sensibilización y comunicación social. En este eje nosotros creamos un programa que se llama Más que una ciudad, ¿sí? Este programa lo que busca es incidir y amplificar el sentido de pertenencia e identidad del ciudadano metropolitano bajo el concepto de corresponsabilidad social y política, ¿sí? Consideramos que es necesario desde este programa romper, si se me permite la palabra, con las barreras que existen entre la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, los 40 municipios restantes, y poder incidir en el cambio de ese discurso social muchas veces negativo que existe en el área metropolitana, sin que el área metropolitana pierda su heterogeneidad y resaltando las características de cada una de las regiones del área metropolitana, pero sí dándole la importancia necesaria para poder romper estas barreras que son físicas e imaginarias. ¿Cómo lo hacemos? A través de campañas de sensibilización, campañas mediáticas, talleres de capacitación, muestras itinerantes, y esto es a grandes rasgos lo que el programa está ofreciendo para poder lograr esta integración de lo que nosotros queremos llegar a llamar en algún momento el ciudadano metropolitano, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. De nada. Sabemos cómo aguantarse uno de preguntarle las expectativas sobre la COCAMBA, pero bueno, lo vamos a dejar, le vamos a dar la intervención a nuestro director ejecutivo. Yo creo que antes de que Pedro nos empiece a pedir cosas, conviene que huyamos. Bueno, les agradezco la... Sí. Alguien... yo le iba a preguntar a Juan Manuel cuando pasó esto, le iba a preguntar qué expectativas tenías con la COCAMBA. Bueno, la expectativa que tenemos del programa es enorme, justamente por lo que hablaba recién el ministro. Creo que es el momento indicado para aunar fuerzas, tanto a nivel de nación, provincia y ciudad, para poder llevar a cabo lo que desde el programa humildemente uno propone, ¿no es cierto? Cuando pensamos el programa en estos tres ejes de proyectos, área interjurisdiccional y estrategias de sensibilización y comunicación social, pensamos en de qué manera podíamos superar estos temas que siempre pasan en el área metropolitana o en general en el país, ¿no es cierto? Que hay muchas investigaciones, se desarrollan muchos trabajos, pero a veces se queda con un tema o una maestría o una tesis, algo que hace referencia a un tema específico del área metropolitana. Nosotros consideramos que con este área de estrategia y con la creación del programa de Más que una ciudad, estamos llevando al terreno realmente lo que uno quiere realizar. ¿Sí? No nos quedamos solo con la parte teórica, que es fundamental, por eso se convoca al sector académico y al tercer sector, que son los que nos van a brindar esos insumos, pero sí hay que romper esas barreras que yo ya hablaba, que son esas barreras físicas e imaginarias que existen en el área metropolitana y muchas veces son más difíciles de romper, eso se rompe con estos programas de sensibilización y con el consenso de cada uno de los actores que son decisores políticos. El ejemplo claro fue en las mesas interjurisdiccionales. Nosotros podemos ver cómo
en una misma mesa se juntaron por primera vez un representante político de un municipio y de su comuna vecina y nunca habían tenido un contacto. Y eso no tiene que ver con un presupuesto grandilocuente, sino que tiene que ver con que las partes realmente quieran ponerse a trabajar en conjunto para algo que sea superador, digo, para poder crear este concepto de ciudadanía metropolitana y, en definitiva, para que todo lo que estamos haciendo desde el gobierno tenga un impacto en los vecinos, pero realmente. Por eso considero que es un desafío muy grande. Estoy convencido que lo vamos a poder llevar a cabo y bueno, puntualmente sería eso. Muy bien. Te puedo hacer una pregunta inglés, sí. Digamos, la decisión de llevar esta extensión a esos 8 partidos, digamos, ¿es un límite que se ha puesto AISA o es porque el financiamiento les alcanza para esos 8? ¿No llegan a los 40, digamos, por decir los 40 municipios que integran el área metropolitana? ¿Cómo tienes? Me parece que tienes, estás con... No nos olvidemos que AISA es una concesionaria. El dueño de los bienes que operamos es el Poder Ejecutivo Nacional o, en el caso, el Poder Ejecutivo Provincial. Esta ha sido una decisión entre los dos estamentos, provincia-nación. Nosotros operamos el mandato que recibimos. De ninguna manera decidimos sobre cuál es el alcance de la empresa. La empresa hoy día... acabo de recibir hace 3 semanas en Cartagena el Premio Iberoamericano de la Calidad, otorgado en presencia del Rey de España, los presidentes de Perú, México, Colombia, gracias, Chile. Y eso marca que el Premio Oro lo ganó la Central Nuclear de México, el Premio Plata lo ganó AISA, y eso implica que es una empresa con capacidad para estar brindando servicios de calidad en muchas áreas y también para, inclusive, tal como se decía antes, la ciudad de Buenos Aires puede transmitir experiencias, AISA también puede transmitir experiencias, pero nosotros no decidimos. Esto es una decisión de nivel nacional y provincial. Tino Luteral, vuelvo a ti, porque, bueno, vos sabés que tengo alguna experiencia en algunos foros internacionales y es cierto que en general, a pesar de que se habla mucho de la participación público-privada, en la práctica la parte privada, la pata privada casi no tiene presencia. ¿Vos creés que en el mundo actual esto se va a revertir de alguna manera? Yo no tengo duda. Hoy se hablaba de esto y para mí es como el gran desafío, por lo menos del sector privado con respecto al suelo y a la actividad específica inmobiliaria. Yo digo, tiene que venir el Uber, el Airbnb del sector, porque estamos en la economía que es colaborativa. Todavía es demasiado antiguo de qué manera se distribuye de alguna manera el capital del suelo que se tiene que poner a disposición de otra manera. Pero para eso se tienen que dar ciertas condiciones donde el privado tenga derechos y obligaciones. Y traigo quizás un ejemplo de lo más relevante que por lo menos, y supongo que muchos lo compartirán, de las cosas que ocurrieron en este año corto en que estamos transitando y que creo que le da al privado, lo empodera a pensar que es posible construir estos vínculos de confianza con la contraparte del Estado y la sociedad civil. Y digo, por un lado, la no reelección indefinida de intendentes me parece es un dato fundamental para que entonces todos tengan incentivos que se alineen para estar en la mesa. ¿Está bien? Esto siempre ha sido una dificultad. Lo mismo con el acceso a la información pública. Lo venimos reclamando todos desde el rol ciudadano, que hoy esto sea un derecho. Me parece que nivela muchísimo estos intercambios que de alguna manera promueven el que exista no solamente la voluntad, sino como la necesidad de esa participación. Así que para nosotros el modelo es PPP, privado, público y las personas, digamos, en el centro de la decisión, porque claramente todo tiene que estar alineado con eso.
Y yo creo que con reglas de juego claras, el capital sabe ser nutriente y no depredador. Pero para eso hay que estar dispuesto a imaginar que hay un cambio de paradigma, que creo que viene. Gastón hace un ratito, cuando me presenta, dice, bueno, vos sos un caso excepcional para lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario. Yo le digo que en realidad el caso nuestro quizás no es excepcional porque debería ser lo que permita que uno sobreviva a las nuevas reglas de juego. Si uno no tiene la voluntad de articular y de ser parte de una mesa colectiva, es difícil que se puedan hacer buenos negocios y que haya una ganancia, que es supuestamente lo que todos buscamos. Gustavo, tengo una pregunta. ¿Hay proyectos o de qué manera van a trabajar en, la posibilidad de generar energía a partir de los residuos? Bueno, de hecho, independientemente del plan que está llevando adelante SIAMSE para toda la región metropolitana, que es un plan al 2030 donde busca pasar de un tratamiento del 30% que hoy tiene sobre los residuos que generan los 14 millones de habitantes, a un plan donde trata el 100% de los residuos y, como decía anteriormente, busca recuperar valor. Pero hoy el SIAMSE ya genera energía a partir de los residuos. La verdad es que hoy el SIAMSE está generando 15 megas, que es el equivalente, con 2 plantas que funcionan en el complejo ambiental de José León Suárez, que es el equivalente al consumo de una ciudad un poco más grande que Junín, digo, para ponerlo en números concretos. Eso lo genera a partir de la captura del gas metano de los rellenos sanitarios y de hecho nosotros estamos planteando la posibilidad de incrementar esa generación de energía con 2 rellenos más que tiene el SIAMSE. Independientemente de eso, el plan que prevé el SIAMSE incluye lo que es el tratamiento mecánico biológico y en una segunda instancia, en un horizonte de mediano o largo plazo, lo que no pudo ser recuperado por tratamiento mecánico biológico, sí ser tratado con waste to energy y generar energía eléctrica. Muy bien. Javier, hacemos la última y cerramos entonces. Pilar, digamos, ¿tiene o ustedes o concretamente tu idea personal? ¿Puede ser replicado por otros municipios? ¿Crees que es una cosa especial por la situación vivida o por los últimos eventos sufridos en Pilar a raíz de las inundaciones y demás? ¿O crees que puede ser traspolado o replicado en otros lugares del... Yo creo que todos los barrios cerrados tienen, ya sea se encuentran en Pilar o en otros municipios, tienen la posibilidad de hacer su aporte y realizar cambios y generar pequeñas obras como las que contaba que ya se ha comprometido a hacer Pilar A, el primer country que se incluye en estos diálogos hídricos, que permiten que cuando haya una inundación grande pueda retener el 110% del agua que antes justamente desplazaba sobre los barrios vecinos más vulnerables. Yo creo que todos tienen responsabilidad y todos deben intentar hacer algo al respecto. No puedo dejar de mencionar que si bien entiendo y comprendo perfectamente lo que planteó Pedro ante Guillermo Dietrich, de la importancia de tener mucha tecnología para la planificación, no quiero dejar de mencionar que en esta etapa nuestra irrupción en el mundo bonaerense nos lleva a encontrar situaciones salvajes. Y que por lo tanto, para mí, cuando escuchaba hablar de la importancia de que haya una oficina muy tecnológica, me parece bárbaro, pero en el borde del Gran Buenos Aires les puedo decir que el día 11 de diciembre, cuando asumí como secretario de Medio Ambiente, lo primero que hicimos fue armar un grupo de WhatsApp para un comité de crisis, para inundaciones y otras catástrofes. Y desde entonces, en este verano que pasó, el verano pasado, por la falta de caminos para que pueda llegar una motobomba, llovió, estaba embarrado, después se secó más o menos, la motobomba avanzó, pero se trabó en el camino y una casa se incendió a 2 cuadras. Por la falta de acceso, también por un camino embarrado, de una ambulancia, no se pudo atender a una nena que había parido sola de 13 años y que se le había ocurrido que como hacía tanto calor, su bebito recién nacido, ella le había cortado el cordón umbilical, lo puso en la heladera. Esto es lo que nos encontramos. Y esta batalla va a requerir mucho tiempo porque es una batalla cultural, es una batalla de diálogo y de integración, es una batalla que cierto se hace con más tecnología, pero también se hace con un acercamiento distinto al concepto de la obra pública. Por eso yo creo que los privados tienen un rol, los countries tienen un rol,
Ya a esta altura creo que nadie debería zafar. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y por supuesto también a la Fundación Metropolitana por brindar este espacio.